días, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de las cápsulas y tips de Aprocal. Hoy tenemos un tema muy interesante que me parece que es muy relevante. Yo soy Salvador Díaz, secretario de la mesa directiva de Aprocal. Y como decía, el tema de hoy tiene que ver con lo que estamos viviendo todos en esta pandemia por el COVID-19. Evidentemente, esta es una situación muy compleja que tiene muchas implicaciones, tiene muchas aristas. Y hoy vamos a ver una parte de esto. Evidentemente, no podríamos tratar todo al mismo tiempo. Pero lo que vamos a ver hoy creo que es muy relevante y sobre todo basado en experiencias reales que nos va a platicar nuestro invitado de hoy. Él es Víctor Arriaga. Víctor es ingeniero químico, tiene más de 20 años de experiencia en procuración, tiene además una maestría en administración de negocios y ha estado muy cerca de Aprocal desde hace mucho tiempo. Víctor trabaja con Icaflor, en donde es parte del equipo que adquiere bienes de capital, es uno de los expertos que están viendo la parte de bienes de capital y pues ha estado, como decía, mucho tiempo con nosotros y creo que lo que nos va a platicar es muy interesante porque, como decía, está basado en sus experiencias reales. Así que pues muchísimas gracias, Víctor, por estar con nosotros. Gracias por compartir tus experiencias con todo el grupo. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y Víctor, estamos en tus manos. Sí, muchas gracias, Salvador. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Agradezco también a Procal por la oportunidad de compartir esta experiencia que tengo desde mi muy particular punto de vista. Y bueno, como nos comenta Salvador, simplemente expondré una parte de la problemática. Cada quien lo está abordando desde su trinchera y con los recursos con los que se cuentan y con diferentes objetivos. Entonces, me gustaría comenzar y compartir con ustedes una presentación para irla platicando con ustedes. Muy bien, como mencionó Salvador, yo les voy a platicar acerca del abastecimiento estratégico ante el COVID desde la perspectiva del sector en el cual yo me manejo, que son los proyectos de tipo industrial que involucran a la ingeniería, a la procuración y a la construcción. Antes de empezar, es muy importante entender cómo se encuentra la economía en México en estos días. Tenemos una serie de señales que son a veces encontradas, informaciones que pueden ser un tanto sesgadas. Lo más adecuado en este tipo de situaciones es poder abocarnos a algunos indicadores que nos den un norte y que nos puedan ayudar a entender dónde estamos parados y también hacia dónde podemos dirigirnos. Un indicador muy útil, el más socorrido, es definitivamente el Producto Interno Bruto que tiene el país. Opté por presentar los datos que sean representativos de las crisis que hemos sufrido nosotros en las últimas décadas, para poder tener un marco en el que se comparen las gravedades de estas caídas de nuestro Producto Interno Bruto. Tenemos de nuestro lado izquierdo una caída de nuestra economía, que fue en el año del 1983, que fue una crisis petrolera y que se dio ante la transición de gobierno de José López Portillo y Miguel de la Madrid. Ahí tuvimos una caída del 6.1%. Yo estaba muy joven, pero recuerdo que mi padre y las personas de su época la pasaron bastante mal. Hubo una recuperación rápida, después un periodo de relativa estabilidad, y nuevamente a raíz del sismo del 85 viene otra caída del 5.1%. Hubo nuevamente una recuperación rápida y cae de nuevo el Producto Interno Bruto en la transición esa de diciembre entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Esa crisis se conoció como la crisis del tequila y tuvimos ahí una caída del 8.6%. Otra recuperación rápida, un periodo de estabilidad sin mayor problema de transición
política, y viene lo que nosotros conoceríamos como una crisis que, si bien vino de Estados Unidos por una cuestión inmobiliaria, hubo una componente adicional que fue la influenza. Fue una crisis sanitaria que duró a lo sumo un mes, y esos factores nos provocaron una caída del casi 8%. Ese fue un primer aviso del poder que puede tener este tipo de contingencias en la economía del país y en general de cualquier economía, completamente vulnerables, ¿no? La recuperación para ese tipo de crisis pues es realmente rápida. Vino un periodo de gran estabilidad, ¿sí? Y de pronto surge esta crisis del COVID y viene una caída que es del 18.6%. Es aquí realmente muy, muy ilustrativo ver el tamaño que tiene esta crisis económica con respecto a las demás. Es algo sin precedentes, al menos en la historia moderna, ¿sí? La recuperación parece que es rápida, parece que se puede regresar a un nivel que no sea tan crítico, aunque esta recuperación realmente no ha sido real. Estamos todavía en números negativos y no sabemos realmente cuánto tiempo va a tomar regresar a niveles que eran anteriores a esta crisis sanitaria. ¿Cómo están nuestras exportaciones? Bueno, después de un periodo de crecimiento en nuestras exportaciones, viene esta contingencia y tenemos ahí una caída enorme en nuestras exportaciones de mercancías. Esto tuvo una recuperación rapidísima. La razón por la cual esto se dio es que las fronteras estaban cerradas y las mercancías estaban retenidas. Se abren las fronteras y en ese momento se destraba esta situación, se puede exportar y entonces se recupera esta tendencia alcista de exportaciones, de manera que al menos en el acumulado no hubo un mayor problema. Este índice es el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa de Valores. Para mí es interesantísimo y muy útil este índice, ya que si bien se da a un nivel muy alto, nos puede dar una idea de cómo se encuentra la gente gastando. Vemos ahí una caída pronunciada que coincide con la crisis del COVID, donde en la bolsa de valores todo el mundo empezó a vender y nadie quería comprar. Exactamente lo que estaba ocurriendo en la calle. Cerraron las plazas comerciales, la gente se quedó en su casa, no tenía manera de salir, no tenía manera de comprar, al menos físicamente, y entonces empiezan las baratas. Ahorita uno puede ir a los almacenes y hay baratas de todo tipo, precios muy cómodos, también facilidades de crédito, incluso vía WhatsApp me han llegado a mí, no sé si ustedes, gangas auténticas de personas particulares que están vendiendo artículos de lujo, desde joyas hasta obras de arte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tanto la gente común como las empresas, los negocios de todo tamaño se han quedado sin liquidez, necesitan hacerse de efectivo para poder continuar con sus operaciones. ¿Cómo está el petróleo? Bueno, el petróleo ha tenido un comportamiento más o menos estable, alcista, pero bueno, se ha manejado en un rango que es bastante sano para la economía, pero evidentemente cuando llega la crisis, esto se va ya no a cero. Si ustedes se fijan, hay una caída en los cuales nos dice que el precio del petróleo es de menos 20 y menos 40 dólares el barril. Esto nunca se había visto. Lo que quería decir es que las refinerías no tenían manera de deshacerse de su petróleo y casi
estaban pagando porque se lo llevara la gente. Esto realmente no ocurrió físicamente, es una cuestión de ajuste bursátil, pero nos estaba diciendo que había un problema desbordado, atípico, exótico, realmente curioso. Había una recuperación y bueno, el petróleo va a regresar muy posiblemente ya a los niveles de antes del COVID. Finalmente, uno de los insumos que en la industria en la cual yo me encuentro y que tiene mayor impacto en nuestras operaciones es el acero. Aquí podemos ver que el precio del acero se ha triplicado desde la pandemia. Si nosotros comparamos la tendencia alcista de los demás indicadores, bueno, no es de sorprenderse que exista un aumento del acero, pero estamos viendo aquí que se está prácticamente triplicando. La magnitud realmente no coincide. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace que el acero se esté apreciando de esta manera tan significativa? Para la sorpresa de muchos, realmente el problema del acero no es la disponibilidad. Hay mucho acero, hay acero disponible. La producción no se ha detenido, realmente hay inventarios. El problema que existe es que no hay transportes para moverlo de los molinos a los lugares donde se consume. Ese es el problema, la causa raíz de esta apreciación que ha tenido el insumo. Tenemos nosotros varios factores, varios frentes que se han abierto, los he querido como segmentar, ¿sí? Este precisamente que les he adelantado es el relacionado a la escasez de transportes marítimos. Hay varias causas, una de ellas es el aumento en el comercio electrónico. Al desatenderse el nicho de la venta directa, venta física de bienes, pues todos hemos de una u otra manera optado por alguna plataforma de comercio electrónico en donde compramos y nos entregan, ¿no? Ya sea Amazon, ya sea eBay, Mercado Libre, etcétera. Eso ha provocado que se acaparen todos los transportes para estas empresas que tienen un gran poder para tener acceso a los transportes que estén disponibles. El transporte marítimo es aproximadamente el 90% de todo el transporte de mercancías en el mundo, entonces esa es una situación que más adelante vamos a tratar en detalle. ¿Qué ocurre? Bueno, hay saturación y también cierre de puertos. Hay puertos en Asia, en Europa, que están trabajando al 40, 60%. Entonces, conseguir un transporte es complicado y es caro. La demanda va creciendo. Otro aspecto es que los gobiernos han dado prioridades a los insumos relacionados con salud de manera lógica. Así que si nuestra mercancía no está estrechamente relacionada con insumo para salud y para esta contingencia, bueno, nos van a mandar a nosotros hasta la cola. Ocurre una situación muy interesante, atípica, que nos ha hecho cambiar nuestro paradigma para nuestras operaciones. Como nosotros colocamos órdenes de compra que son DDP, es decir, entregadas en nuestro sitio de obra con todos los aranceles pagados, bueno, pues los proveedores aseguran los embarques dada la escasez y entonces hay que trabajar arduamente para que todo el proceso de manufactura se pueda dar en tiempo para que se pueda cargar toda esta mercancía en los barcos.
De otra manera, se pierde el transporte, se pierde dinero y quién sabe cuándo se consiga otro transporte. ¿Cuál es nuestro proceso? Bueno, nuestro proceso a grandes rasgos comienza con la elaboración de las especificaciones de diseño, dibujos, que se entregan posteriormente a los fabricantes. Este trabajo de diseño se está haciendo vía home office con todas las dificultades que todos hemos experimentado, problemas técnicos, problemas domésticos, problemas de estrés, eh, enlaces lentos. Bueno, creo que todos estamos sufriendo de una u otra manera ese tipo de situaciones. Aunado a que estas especificaciones son multidisciplinarias, se tienen que elaborar entre personas que tienen diferentes especialidades, tienen que ponerse de acuerdo y emitir documentos únicos, claros, contundentes. Posteriormente, esta información se le entrega al fabricante, inicia su proceso de fabricación. Nosotros estábamos acostumbrados a que mandábamos a un inspector local quiere decir nuestro, de aquí de México, de la Ciudad de México, le pagábamos sus viáticos y se iba al taller, checaba la fabricación, verificaba que las especificaciones se estaban aplicando correctamente y que este proceso constructivo se daba de manera correcta. Bueno, eso cambió drásticamente con el COVID. De pronto, varios talleres, principalmente de países que están azotados por esta pandemia, ya sea India, por ejemplo, China, Japón, están limitando el acceso de viajeros y en específico de inspectores que vayan a meterse a una fábrica y que puedan contagiar o enviar incluso una cepa diferente a todo el personal que está ahí trabajando. ¿Sí? Entonces, hemos tenido que encontrar la manera de abordar este problema. Por iniciativa de nuestra empresa, se realizó una aplicación que permite administrar todas las inspecciones a través de contratos que se han licitado con firmas de inspección, eh, con el fin de que pueda contarse con inspectores que sean oriundos. Es decir, si tenemos fabricación en India, que sea un inspector que sea de ese país y de preferencia que sea de la misma ciudad. Se realizó una evaluación que nos permite tener un pool de inspectores por localidad, por empresa, por tarifa, por especialidad, de manera que se ingresan estas solicitudes de inspección con toda la información de diseño, se le hace llegar al inspector que tiene el perfil adecuado y entonces se aboca a la tarea de hacer esta inspección. Ha habido casos en los que incluso esto no ha sido posible porque de plano los talleres cierran las puertas a cualquier visitante y las inspecciones han tenido que hacerse vía remota con Zoom. Esto es algo completamente diferente, no estábamos adaptados a este tipo de dinámica que tiene sus pros y tiene contras, ¿no? La desventaja de esto es que, bueno, hay una limitación natural por el acceso a todo lo que es los componentes, todo el detalle fino de nuestros equipos, de nuestros materiales. Entonces es complicado, pero al mismo tiempo permite que se pueda revisar de manera remota y por diferentes disciplinas. Entonces es una cuestión de mucho
enfoque y de una mayor disponibilidad y disposición de trabajo en equipo de nuestros especialistas. Posteriormente se da una liberación de este equipo, de estos materiales, y se llega a puerto, se realiza entonces el embarque y se cumple con este proceso de fabricación. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, tenemos nosotros, por un lado, un embarque que tiene una fecha inamovible, no tenemos un margen ahí de maniobra, y por otro lado, o cumplimos con esta fecha de entrega, ¿sí? O cumplimos con una certeza mayor de que el proceso de construcción ha sido el adecuado, ¿no? Entonces, nosotros estamos enfrentándonos a esta situación. Tenemos nosotros, las personas que nos dedicamos al abastecimiento, dos criterios de gastos. Uno es el gasto operativo, llamado OPEX, que nos quiere decir, bueno, hagamos todo el esfuerzo posible, invirtamos la mayor cantidad de dinero en la fabricación de nuestros bienes para que cuando estos lleguen a nuestro sitio de obra, las remediaciones sean las menores posibles, tengan un buen desempeño, y entonces nuestra recuperación de nuestra inversión se da en la operación. Es decir, no hacer las cosas rápido ni comprar necesariamente barato, ¿sí? Este proceso se da, bueno, si se tiene el tiempo necesario, se hace un diseño adecuado y también se hace una correcta inspección en la fabricación, bueno, se logra este criterio OPEX. El otro extremo es el CAPEX. Nos dice, bueno, esta mercancía, termínala rápido, revísala lo mejor posible, vas a gastar menos dinero de inicio y lo vas a tener en tiempo. Posiblemente tengas tú que remediar algo en sitio, pero bueno, sabemos que quizás no es tan caro y entonces nuestra operación no se ve comprometida. En nuestro caso, nosotros corremos el riesgo de que si no hacemos un proceso eficiente, nuestra operación OPEX se convertiría en CAPEX. Ese es el gran reto que nosotros estamos enfrentando. Cómo hacer las cosas rápido y bien con estos recursos que tenemos disponibles. Otro punto importante. Cuando nosotros colocamos un contrato a nuestros proveedores, invariablemente va una cláusula que menciona un acto de Dios. Bueno, ¿qué es un acto de Dios? Bueno, como nos dice esta definición, es un acto de Dios o act of God, por su traducción en inglés, es un evento que no es causado directamente por acción humana y sobre el cual no se tiene ningún tipo de control. Un acto de Dios puede ser un terremoto, huracán, inundación o algún otro tipo de desastre natural. ¿Qué ocurre? Pues varios proveedores están invocando esta figura de acto de Dios. ¿Para qué? Bueno, para poderse zafar de alguna manera de algún retraso, de alguna penalidad, de algún daño líquido que se le pueda ejercer. Entonces, invocan esta figura con el afán de salirse de esta responsabilidad por una cuestión completamente aparte, ¿no? Es importante, realmente es muy, muy importante que ustedes que tienen contratos ya colocados o que vayan a emitir contratos y tengan ustedes ya sus formatos preestablecidos, revisen muy bien cómo está redactado esta cláusula de acto de Dios para que no dejen ustedes la puerta abierta a algún proveedor que con el afán de zafarse de estas penalidades por incumplimiento
pues realmente quede todo esto claro y que ustedes estén cubiertos, ¿no? Hay algunos términos que son similares, pero no son iguales. Acto de Dios, fuerza mayor y caso fortuito. Entrar aquí en detalle, bueno, nos tomaría prácticamente otra sesión. Lo más recomendable es poderse acercar con su asesor legal, con su despacho legal que tengan en su empresa y puedan revisar este tipo de clausulado. Finalmente, es importante saber que en sí el COVID no necesariamente o no fácilmente puede ser entendido como un acto de Dios o de fuerza mayor o de caso fortuito. Finalmente, los contratos se parten de la base de que se celebran de buena fe entre ambas partes. Existen paliativos, hay vacunas, hay medidas de higiene, hay planes emergentes que permiten administrar este riesgo. Quizá la pregunta que debemos de hacernos nosotros cuando algún proveedor invoque alguna de estas figuras es si realmente es imposible dar cumplimiento al contrato. Ese es el fondo de esta situación. Si realmente hay manera de cumplirlo, no es procedente que se pueda invocar alguna de estas figuras. Finalmente, existe una situación en la cual nosotros, bueno, logramos sortear la primera etapa, que es una etapa en la cual nosotros logramos diseñar, fabricar nuestros bienes, transportarlos y que finalmente lleguen a su destino, y nos podemos topar con esta situación que es el cumplimiento de normas oficiales mexicanas. Hay una serie de regulaciones y restricciones que no son de índole arancelaria, que se conocen como RANAs. Estos nos piden que se puedan cumplir. Anteriormente bastaba con que el importador emitiera una carta juramentada para bien de capital, en el cual decía, bueno, no son aplicables las normas oficiales mexicanas porque mis bienes que estoy yo importando son insumos o partes de algo completamente diferente, ¿no? Tendrá un uso final distinto. Desafortunadamente, pagan justos por pecadores. Hubo quien, con tal de darle la vuelta a esta regulación, bueno, emitió cartas en las cuales finalmente estos bienes se vendían directamente como se importaban. Se dio cuenta la Secretaría de Economía y entonces a partir del 1 de octubre pierden validez estas cartas juramentadas para bienes de capital y nos exigen cumplir con las normas oficiales mexicanas. El cumplir con estas normas oficiales mexicanas depende enteramente de la naturaleza que tenga la mercancía. Es muy importante que ustedes como importadores tengan actualizado el inventario de normas oficiales mexicanas que son aplicables a sus bienes y que puedan estar completamente seguros y que puedan documentar que ustedes están dando cumplimiento cabal a estas normas oficiales mexicanas. De lo contrario, todo su proceso de logística no se va a poder completar por una cuestión administrativa.
Tengo una serie de conclusiones para poder sumarizar. Uno es la inversión en sistemas de gestión administrativa remota, software, invertir también en hardware, que todos aquellos que estamos involucrados en estas actividades principalmente de home office, pues contemos con todos los recursos técnicos necesarios, también de capacitación, para poder trabajar de manera eficiente y confiable. Es una inversión que es indispensable y que, bueno, va a retribuir rápidamente. Contratar agencias locales de inspección y poderlas administrar a partir de una plataforma que les permita también hacer buen uso de los recursos y también que les sirva a ustedes como inteligencia de negocio, saber realmente cuánto están gastando, cuáles son los perfiles adecuados del inspector y, bueno, ustedes poder optimizar su operación en este aspecto. Revisar exhaustivamente las cláusulas de acto de Dios, fuerza mayor en contratos con proveedores, hacerlo con un experto en la materia y que ustedes puedan estar bien seguros que contractualmente están cubiertos. La revisión de alcances de seguros de transporte, hay que también revisar qué es lo que nos está amparando los seguros de transporte que tenemos nosotros contratados. No es lo mismo contratar un seguro mexicano que un seguro europeo, que es mucho más robusto, que protege mucho más al usuario. Es también importante que se acerquen con algún experto en la materia. La ley marítima, quien ha tenido oportunidad de leerla, es sumamente interesante, una ley muy antigua que viene de los fenicios y que fue recopilada por Carlomagno y desde entonces ha cambiado realmente poco, ¿no? Una ley muy particular que no cualquier abogado lo conoce. Es también necesario hacer una evaluación de riesgos por migración de la procuración de OPEX a CAPEX y viceversa. Esto es un tema bastante extenso, pero bueno, a grandes rasgos hay que echar a andar un sistema de administración de riesgos para poder cambiar ese tipo de operaciones, sobre todo si no se tiene una experiencia en esta transición. Y finalmente, lograr un cumplimiento con las normas oficiales aplicables. También es muy recomendable que esto se pueda abordar a partir de un sistema de gestión de calidad. Creo incluso que los ISO nos dan esta pauta en la cual podemos nosotros hacer un barrido de todas las normas oficiales mexicanas que aplican a nuestras mercancías y poder nosotros contar con un inventario que también sea una manera de mitigar cualquier eventualidad ante una rana. Tengo yo una reflexión personal acerca de esta situación. Considero que esta situación, que aunque es altamente compleja, nos ofrece un desafío muy motivante a los profesionales de esta área. No olvidemos que el abastecimiento nació de la necesidad de los ejércitos para llevar provisiones a sus frentes, sorteando toda clase de dificultades. Hoy contamos con avanzados recursos tecnológicos y con profesionales altamente calificados, así como una cooperación nunca antes vista. Es nuestra tarea aprovechar todo este cúmulo de conocimiento y medios para una vez más restablecer las cadenas de suministro y fortalecerlas para retos aún mayores. Les agradezco mucho
su presencia y estoy muy contento de poder haber compartido esta experiencia y regreso aquí el mando a Salvador para proceder con algunas preguntas que puedan enriquecer la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor. Efectivamente tenemos ya muchas preguntas, pero sobre todo muchas gracias por tus conocimientos, por haber compartido experiencias reales, que creo que eso es lo más valioso dentro del grupo. Tenemos, como decía, muchas preguntas. La primera es si nos puedes comentar, por lo menos en general, qué tipos de insumos son los que más pueden afectar a un país con alta concentración de COVID, con alta infección de COVID. Bueno, es un tanto, depende realmente en sí el tipo de insumo que se vaya a utilizar en nuestra operación, pero un buen parámetro es si nosotros tenemos ubicados todos aquellos insumos que se les puede dar una reorientación para insumo médico, ¿no? Es decir, acero inoxidable que se vaya a utilizar de una aplicación industrial a una aplicación médica, el oxígeno, por ejemplo, que se utilice para actividades de soldadura, que obviamente puede destinarse para hospitales, ¿sí? Algunos químicos que también puedan tener algún uso médico, ¿no? Es importante entender cuáles son los insumos que tienen ese tipo de riesgo, ¿no? Gracias. Tenemos otra que nos pregunta Juan Carlos Garza. ¿Qué ejemplos de sistemas de gestión administrativa remota nos puedes compartir? ¿Qué hacen estos sistemas? Bueno, son conocidos como ERPs. Hay varios, digo, está el SAP, está el JD Edwards, están todos los sistemas que nos permiten tener administración de inventarios remotos, sistemas de reportes. Hay muchos, depende realmente de cuál es el giro de nuestra empresa, ¿no? En el caso nuestro de ICAFluor, manejamos el Material Manager, que es un sistema de gestión de materiales y de equipos que nos permite administrarlos desde una fase de licitación hasta la llegada a sitio. Tiene varios módulos y son configurados de acuerdo a las necesidades de cada empresa. ¿Sí? Es importante que sea un sistema suficientemente robusto y que tenga una flexibilidad que permita adaptarse al negocio y no al revés, ¿no? Gracias. Otra también de Juan Carlos. ¿Cuánto tiempo lleva en general un proceso de migración de OPEX a CAPEX, según tu experiencia? Bueno, realmente el proceso de migración de OPEX a CAPEX depende realmente desde el inicio o el diseño del proyecto en el que vamos a trabajar, ¿no? Es con la modalidad que existe actualmente de libro abierto, que son proyectos que nosotros desde el inicio diseñamos con el cliente. El mismo cliente nos dice, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a manejar un CAPEX porque quiero precios bajos y considero que el riesgo yo lo puedo afrontar. Entonces, realmente se define desde el inicio del proyecto y de la filosofía y objetivos que tiene nuestro cliente. Sí es importante que una migración de OPEX a CAPEX se pueda hacer con bienes que no sean críticos. Empezar con algunos que nosotros entendamos que se pueden remediarse fácilmente aquí en sitio, ¿no? Yo nunca empezaría por un bien que sea crítico. Empezaría por materiales que sean commodities o que sean granel, que no impliquen una remediación compleja. Muy bien, de acuerdo. Adriana Rojas nos pregunta, respecto al acero,
Si podrías comentar algo sobre los pronósticos que hay respecto a incrementos de precios. Bueno, es un tanto complicado saber hasta dónde puede llegar, ¿no? Como vimos nosotros, el precio del acero está actualmente aparejado con la disponibilidad de transporte marítimo. Eh, este tipo de indicador debería de monitorearse en sí con la actividad que existe principalmente en los puertos, el precio que está existiendo en los contenedores, por ejemplo, que han cambiado se han incrementado en 300, 400%, ¿no? Y se está trasladando ese tipo de incremento directamente en el precio del acero. Esa es la causa raíz, ¿no? Yo sí recomendaría estar a la par monitoreando estas variables, ¿no? Pero sí es alcista y realmente hay una fuerte preocupación porque no solamente el acero, los metales de commodities están creciendo drásticamente. Bueno, un poco relacionado con esta, otra pregunta es, eh, ¿qué crees que vaya a pasar con los precios de los fletes? Por un lado, ¿qué anticipación recomiendas con la que haya que contratar un flete respecto a la situación actual, a como era antes? ¿Y qué opinas de cómo se van a comportar de aquí en adelante los fletes? ¿Crees que ya empiecen a bajar o cuánto tiempo podrá faltar para que empiecen a bajar más o menos? Bueno, aquí es una doble pregunta. Sí, Eh, entonces, la primera respuesta sería, todo depende de cómo avance el COVID en los países donde están estos puertos. de acuerdo. Es decir, nosotros tenemos principalmente despachos de mercancías de puertos indios, y si nosotros vemos la tendencia que tiene el COVID en este país, pues realmente va para peor. Entonces yo podría decir que las operaciones que provengan de esos lugares van a agravarse todavía más, ¿no? Incluso podría hasta suspenderse la operación en algunos puertos. Es nuevamente importante manejar aquí varios indicadores, ¿no? O sea, estar muy al tanto de cómo está moviéndose la contingencia en estos países. Tratar quizás, si es posible, buscar otro tipo de puertos en donde no exista una contingencia tan grande, ¿no? O sea, si se puede migrar de puertos de India a coreanos, podría ser una buena medida preventiva, ¿no? Eh, sería eso yo, y la otra respuesta es por la retroalimentación que yo he tenido y la experiencia, si nosotros teníamos el hábito de contratar fletes con 2 meses de antelación, al menos agregar unos 30 días más para tener un margen de maniobra, dependiendo qué tan crítica es nuestra mercancía, ¿no? Tampoco, desafortunadamente no podemos extendernos tanto, porque entonces comprometemos que esté lista nuestra mercancía para la carga en el barco. Otra pregunta es, si ustedes han identificado algún deterioro de calidad por la falta de inspección, como tú mencionabas, pues ya no nos dejan entrar con el proveedor a inspeccionarlo. ¿Esto, de lo que tú has visto, se ha traducido en algún problema o no ha ocurrido nada grave? No ha ocurrido nada grave, sin embargo, independientemente de la contingencia, en nuestro rubro es indispensable la, la inspección continua. Nosotros tenemos diferentes puntos de espera en la fabricación, atestiguamos las pruebas también de comportamiento de materiales y también de equipos. Entonces tratamos nosotros de minimizar este riesgo. La respuesta es indispensable, es importantísimo poder asegurar la calidad, invertir en ese rubro.
mencionaste el asunto de los problemas con los contratos por la famosa cláusula de actos de Dios o de fuerza mayor. ¿Han tenido ustedes o has sabido tú de algún caso real que nos pudieras compartir y ver qué pasó o cómo se resolvió? Bueno, yo he tenido, no en el COVID, he tenido anteriormente casos en los cuales sí han invocado esta causa de fuerza mayor y se ha podido demostrar que no fue procedente, principalmente una porque se colocan estos contratos eh, ya en una situación en la cual hay una contingencia, es decir, no es lógico que se invoque un acto de Dios por COVID cuando se coloca este contrato y ya existía el COVID. O sea, no hay ahí una causa de fuerza mayor, siempre ha existido, ¿no? Y existe una serie de alternativas en las cuales se le puede dar cumplimiento al contrato. Sí me he enfrentado. Es práctica común para varios proveedores que tienen ese hábito y se ha exacerbado con esta situación del COVID. Bien. Otra pregunta. ¿Ustedes como empresa han tenido o están teniendo la estrategia de tratar de incrementar el contenido local en sus proyectos o lo han hecho solamente caso por caso donde ha sido necesario? Nosotros preferimos definitivamente tener un mayor grado de integración nacional porque el riesgo es menor. Sin embargo, por cuestiones de capacidad de fabricación, a veces la planta productiva del país no da para tanto, ¿no? Hay una capacidad instalada y en el momento en que se rebasa, nosotros tenemos que optar por algún otro tipo de proveedor. Entonces, depende realmente tanto de la especialidad como de la capacidad de producción que pueda tener los proveedores. Muchas gracias, Víctor. Por lo pronto ya no tenemos más preguntas. Quisiera yo tratar de resumir todo lo que se ha dicho aquí. Creo que ha habido elementos muy valiosos. Creo que fue muy interesante la manera como contextualizaste todo el proceso, porque eso nos ayuda a entender mejor las causas de cómo está influyendo esta pandemia finalmente en lo que todos hacemos, en el abastecimiento. Y creo que el entender mejor qué está pasando, como tú decías, pues nos lleva también a pensar que la crisis, como casi ninguna crisis, pues no es pareja, es muy dispareja y si pensamos en regiones o países, claro, hay países que están sufriendo mucho y hay países que no están sufriendo casi nada. Y también, como tú decías, hay commodities que se están viendo muy afectados en sus precios, específicamente el acero y el transporte marítimo, como bien comentabas, y al contrario, algunos otros commodities que a lo mejor están reduciendo sus precios. Lo que tiene que ver con asuntos no esenciales, lo que tú mencionabas de obras de arte, pues a lo mejor están efectivamente bajando de precio. Todo esto lo que quiero decir es que nos lleva a normar criterios para tomar decisiones de compra, que hay que verlas nuevamente caso por caso. Creo que hubo algunas sugerencias muy interesantes, muy específicas, que pues aquellos de ustedes que lo estén viviendo pudieran aplicarlas ya, como la parte de migrar de OPEX a CAPEX, lo que tiene que ver con el manejo de las cláusulas de fuerza mayor, que quizás a muchos no se nos había ocurrido y efectivamente hay que estar muy pendientes de lo que esté pasando ahí. Creo que, pues a fin de cuentas, ha sido muy valiosa esta plática. Víctor, de veras te agradecemos muchísimo, pues no nada más que hayas compartido este conocimiento, sino tus experiencias personales, que yo creo que eso siempre es muy interesante y muy valioso. Yo estoy convencido de que APROCAL somos todos y que en ese sentido lo que hace la asociación es lo que hacemos entre todos. Y en ese sentido me gustaría invitar a todos los que nos están escuchando, que gracias por estar con nosotros, pero ojalá quisieran también, como Víctor, compartir sus experiencias con nosotros. Yo creo que eso nos enriquece a todos. Y por favor, pues simplemente mándenos un correo y nos ponemos de acuerdo para ver de qué manera podemos organizar, que nos platiquen aquellos de ustedes que tengan alguna experiencia interesante. Pues con esto estaríamos terminando, salvo que hubiera alguna otra pregunta. Si alguien quisiera levantar la mano, pues tenemos algunos 5 minutos todavía. Podríamos tomar alguna pregunta en vivo, si quisieran ustedes. Si no, bueno, pues aquí estaríamos
cerrando la sesión del día de hoy. Y por supuesto, pueden ustedes enviar todavía preguntas por correo. Se las haríamos llegar a Víctor si llega alguna. Y pues en ese caso las contestaremos después. Juan Carlos, si quieres, tu pregunta, por favor, tienes el micrófono apagado. Muchas gracias. No, realmente era una reacción, agradecer y felicitar a Víctor por la exposición que tuvo y agradecer también a Procal por esta invitación. Bueno, si no hubiera algún comentario adicional, pues nuevamente muchas gracias, Víctor, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Gracias a todos. Nos esperamos en el siguiente programa de esta serie. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias.